el día de hoy yo había realizado un previo webinar, el cual ustedes pueden revisar en nuestra página web. Lo voy a mostrar por acá, ¿sí? www.software-shop.com. Bien, en la parte de contenidos y videos y obviamente en la parte cuantitativa está el video que yo había realizado la semana pasada con respecto a la introducción a la simulación y la generación de números en Excel. ¿Bien? Entonces, yo creo que esto es la continuación de esta intervención, de esa intervención de introducción a la simulación. ¿Bien? Entonces, recuerden, ustedes me pueden escribir, voy a escribir acá mi correo electrónico para cualquier tipo de inquietud y obviamente a los participantes de este webinar voy a hacerles llegar una licencia demo de Rig Simulator para que puedan realizar sus ejercicios y poder mirar cuáles son las bondades que ofrece en cuanto a la generación de números aleatorios. ¿Ve? Entonces este es mi correo, miguel.bello@software-shop.com. ¿Ve? Ahora sí, habíamos revisado algunos conceptos en cuanto a por qué es importante la generación de múltiples escenarios a partir de distribuciones de probabilidad y era básicamente hacer un análisis de riesgo. ¿De acuerdo? Debido a que los modelos estáticos no podríamos encontrar probabilidades de ocurrencia, ¿de acuerdo? Y tampoco podríamos generar intervalos de probabilidad para mejorar la toma de decisiones, además de los estadísticos que nos podría ofrecer una simulación al tener muchos, pero muchos datos. ¿Bien? Para eso es, tomar decisiones. Entonces, habíamos repasado cuál era la estructura de un modelo y básicamente era la representación de una realidad a partir de unas categorías matemáticas que obviamente nosotros le dábamos el contexto. Y el propósito principal de generar el modelo o de ver una realidad a partir de un modelo que podría ser subjetivo era eliminar o simplificar componentes de esa realidad, cambiar escalas de espaciales o temporales y también nos daba la posibilidad de variar las condiciones del entorno, dada la incertidumbre que presentaban nuestras variables, que para este caso va a ser un modelo financiero, también podría ser un modelo en salud, un modelo de infraestructura y así sucesivamente extrapolarlo a cualquier área de conocimiento, siempre y cuando nuestro interés sea qué va a pasar con algunas variables, qué va a pasar si yo varío a partir de distribuciones de probabilidad nuestras variables de salida. ¿Bien? También había comentado de que cuál es el objetivo, cuál es el propósito de la simulación. Tú quieres maximizar, quieres minimizar, quieres hacer un pronóstico, quieres hacer escenarios, quieres identificar cuáles son las variables susceptibles a simulación. Muy bien, lo primero que deberíamos plantear en los modelos era comprender el problema. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Una vez identificado cuál es el problema, qué es lo que queremos hacer con nuestro modelo para resolver ese problema, pues básicamente nos debemos apoyar de cuáles son las variables de decisión, qué es lo que yo quiero pronosticar y cuáles son aquellas variables que tienen incertidumbre. ¿Ve? Eso es para iniciar, eso es para iniciar. Después vimos un poquito sobre los tipos de modelo que podrían ser estáticos, ¿cierto? O también procesos estáticos donde involucra la temporalidad. También podría ser modelos dinámicos donde yo asigno una distribución de probabilidad a una variable en la cual nosotros podamos de alguna manera variar esos valores a partir de parámetros. También podría ser procesos dinámicos y finalmente unos procesos estocásticos. ¿Ve? Eso es básicamente lo que habíamos visto y habíamos desarrollado un modelo en Microsoft Excel, ¿sí? A partir de unas limitantes. ¿Y cuáles son esas limitantes? Que este software, o más bien Excel, no tiene todas las distribuciones de probabilidad y tampoco permite hacer un análisis avanzado dentro de las distribuciones. ¿Qué es esa, ¿A qué hago referencia con ese análisis avanzado de distribuciones? Es que no me permite limitar o truncar valores teóricos. Por ejemplo, y lo había dicho con este modelo dinámico en Excel. ¿Qué pasaría si yo quiero asignar una distribución normal para una variable que solo toma valores positivos?
Entonces no tengo la posibilidad de truncar esa distribución, es decir, solo tomar valores positivos. Entonces acá ya hay una limitante. Uno, que no me permite eliminar valores teóricos de la distribución, lo que se llama truncamiento de una distribución de probabilidad. Y por el otro lado, que solo tengo pocas distribuciones. Vamos a mirar cuáles son las distribuciones que yo podría utilizar en Excel. Entonces, si uno tiene habilitado el complemento de datos, análisis de datos, y por acá generación de números aleatorios, digamos, este también es un problema, y es que está consumiendo mucho, pero mucha RAM, debido a todo el proceso que yo hice con generación de números aleatorios. Entonces, si yo quisiera utilizar el análisis de datos y generación de números aleatorios, les voy a mostrar cuáles son las distribuciones de probabilidad que podría utilizar con Excel. ¿Cuáles son? Uniforme, distribución continua, normal, distribución continua, Bernoulli, binomial y Poisson, miren, distribuciones discretas, entonces podría utilizar uniforme, normal, Bernoulli, binomial, Poisson, frecuencia relativa y discreta, ¿de acuerdo? Esas son las distribuciones que podría utilizar en análisis de datos para la generación de números aleatorios. En el caso de que yo esté utilizando una macro o esté utilizando aleatorio, la función aleatorio, para generar, por ejemplo, una distribución personalizada, una distribución uniforme, una distribución triangular, ¿cierto? Y una distribución normal, pues debería utilizar, por ejemplo, para el caso de la personalizada, un buscar B o un condicional, que en caso de que el número aleatorio se presente dentro de la probabilidad acumulada, pues asigne un valor de límite inferior. Básicamente, este era el caso de la inflación. Mira, si este número aleatorio, ¿cierto? Este que tengo por acá, se va moviendo, miren, este es un paso, este es el siguiente paso, está consumiendo mucha memoria RAM, mire, 0.59. Este 0.59 lo voy a ubicar dentro de este rango, entonces la inflación era 3%, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, si este número aleatorio que yo estoy generando acá, acuérdense que es una distribución uniforme que solo puede estar entre 0 y 1, eso es lo que básicamente hace la simulación de Monte Carlo, generar un número aleatorio que es independiente e idénticamente distribuido, donde solo puede tomar valores entre 0 y 1, pues yo puedo asignar cualquier distribución de probabilidad. Diferente a la distribución normal, que ya digamos, había interpretado de que no tenía una forma cerrada, no sirve la integral, ya habría que utilizar otro tipo de transformaciones, Box-Müller. ¿Ve? Sin embargo, nos ofrece la posibilidad de utilizar la inversa de la distribución normal. ¿Listo? Entonces, en caso de que yo esté necesitando la distribución normal, pues básicamente utilizo la inversa de la normal, utilizo un valor aleatorio, pues esos son los parámetros que necesita la función para poder ser utilizado. La probabilidad, que sigue un número aleatorio, cuál es la media, que esos son los parámetros de la distribución, 18, y cuál es la desviación estándar, 3. Esos son los parámetros. Y en caso de que estoy utilizando una distribución triangular, tendría que estandarizar ese valor, porque acuérdense, esa variable esa variable aleatoria solo puede tomar valores entre 0 y 1, y lo que hago es parametrizar con esta fórmula, ¿de acuerdo? Con la fórmula inversa, que era básicamente lo que estaba mostrando por aquí. Voy a bajar un poquito a las distribuciones de probabilidad. Era esto. Si yo tengo una función de distribución de probabilidad, ¿cierto?, acumulada, pues yo podría despejar X, ya que esto toma valores aleatorios, ¿de acuerdo? Dada la función aleatorios, y lo que hago es despejar X. Entonces quedaría de la siguiente manera: máximo y mínimo, que está dividiendo, pasa a multiplicar, acá está, y acá como el valor mínimo está restando, pues yo lo coloco a sumar. ¿Listo? Y así podría generar números aleatorios si quisiera utilizar la distribución uniforme. ¿Ven? En el caso de la triangular, pues tengo dos escenarios. Uno, cuando el más probable está por debajo del valor que yo quisiera simular, y otro por encima del valor más probable. Entonces existen dos tramos. ¿Bien? Uno cuando es menor y otro cuando es mayor. Entonces,
hago el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues despejar. Ese es mi valor aleatorio, ¿cierto? Mi probabilidad acumulada. Pues lo que yo hago es despejar y obtendría un valor, ¿cierto? Cuando supere el valor estandarizado y otro cuando lo supere. Y eso era prácticamente lo que estaba utilizando con esta fórmula. ¿Ve? Entonces tengo una distribución personalizada, método Delphi, que es la primera. Pero ¿qué pasa si es uniforme? Ah, bueno, podría utilizar un aleatorio entre, pero el aleatorio entre es discreto. En caso de que tuviera otra variable que fuera continua, pues utilizaría esa función que les había mostrado previamente. En caso de que fuera triangular, miren la uniforme, ¿cómo sería? En caso de que fuera triangular, pues esta función tan extensa, ¿bien? Y la inversa de la norma, ¿bien? Digamos, eso era eh, lo que habíamos visto en la clase previa y los invito a que si no asistieron a esa clase, pues ver el video que está montado en nuestra página web. Y en caso de estandarización, no quiero utilizar todas estas funciones matemáticas, que son complejas o no son complejas, digamos, devastan mucho tiempo, vamos a decirlo así, pues utilizaría generación de números aleatorios con el complemento de Excel. Bien, eso es básicamente. Entonces, a partir de ese ejercicio, lo que voy a hacer es llevarlo a una nueva hoja. Bien, lo voy a llevar a una nueva hoja para que no sea tan pesado por toda esa formulación de números aleatorios. Lo voy a crear acá en un nuevo libro de trabajo. Es trabajar con Rig Simulator, ¿bien? O el simulador de riesgo. Entonces voy a minimizar esto por acá y voy a cerrar todo esto que tenía aquí. Bien, entonces, cuando voy a trabajar con cualquier simulador, que para este caso es Rig Simulator, ya tengo acá básicamente cuál es el problema. Y es que me gustaría saber el resultado final de mi operación. ¿Listo? Ese es mi objetivo. Entonces uno diría, ¿cuáles son los principales software que existen para generar números aleatorios y que sean un complemento de Excel? Básicamente son tres. Rig Simulator es uno, el otro es At Risk y el otro es Crystal Ball. Esos son, y también existe Model Risk. ¿Eh? Esos son como los cuatro software que existen en el mercado. Pero una cosa que nos hemos dado cuenta, y lo digo en nombre propio, y es que he tenido la posibilidad de viajar a diferentes países. ¿Sí? Cada uno de esos países tiene una necesidad en particular, tiene unos presupuestos y tienen algunos ejercicios ya predeterminados en Excel. Entonces me dicen, mira, ¿cuál es el mejor software que me serviría para simular una distribución normal? Entonces uno le dice, mira, estos son los software, estas son las limitantes del software y estos son los costos de cada software. Pero más allá de los costos es la implementación y cuáles son las herramientas que está utilizando cada software para solucionar un problema. Y esa es una, Rig Simulator. Entonces, Rig Simulator es un complemento de Excel, ¿de acuerdo? Es decir, que todo lo que esté haciendo en Excel le puedo asignar distribuciones de probabilidad, puedo utilizar análisis de componentes principales, puedo análisis cluster, diferentes herramientas analíticas que me van a permitir identificar o más bien solucionar un problema. ¿Ves? Ajustar distribuciones de probabilidad en caso de que tenga información histórica, en caso de que tenga muchas variables, pues puedo realizar un ajuste múltiple, en caso de que quiera comparar diferentes proyectos de inversión porque les asigné una distribución a cada proyecto de inversión o tengo N proyectos, me gustaría sobreponer esas gráficas para medir cuál es el que tiene mayor incidencia estocástica, cuál es el que tiene una mayor media, una mayor desviación estándar, análisis de tornado para identificar cuáles son las variables susceptibles, examen de cambio estructural para series de tiempo y muchas herramientas que podrían servirnos para solucionar algún tipo de necesidad. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer, saber de Rig Simulator, es que es un complemento de Excel. ¿Bien? Complemento de Excel que se apoya de diferentes herramientas analíticas y cuantitativas para la toma de decisiones. ¿Cuáles son? La simulación de Monte Carlo. Bien. Tiene cerca de 44 distribuciones de probabilidad. Ah, bueno, entonces ya es una ventaja con lo que nos está ofreciendo Excel. Bien.
¿Qué podríamos hacer? También podríamos hacer pronóstico. ¿Y qué tipo de pronóstico podríamos enfrentar? Bueno, tiene cerca de 16 técnicas de pronóstico, cada uno dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, puedo hacer ARIMA, puedo hacer econometría, puedo hacer spline cúbico para hacer curvas, cupón cero, puedo hacer modelos de volatilidad condicional, puedo utilizar modelos de máxima verosimilitud, Logit, Probit y Tobit para el análisis de riesgo de crédito, redes neuronales, procesos estocásticos para análisis de precios, líneas de tendencia y series de tiempo técnicas de suavizamiento. 16 técnicas en particular, 44 distribuciones. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer optimización. Bueno, ¿y por qué no hago solver? Porque como estoy incluyendo simulación de Monte Carlo, podría utilizar optimización dinámica, no estática, y también podría utilizar estocástica. ¿Listo? Estocástica. Por acá tengo una pregunta, vamos a resolverla. Listo, Marcelo. En la clase anterior, digamos, nosotros todos los eventos que hacemos de manera virtual están grabados y los publicamos en nuestra página web. ¿Okay? En caso de que tú quisieras visualizarlos, voy acá a hacer el ejercicio. Mira, tú puedes ingresar acá a www.softwareshop.com. ¿Listo? Vamos a mirar acá mientras que carga nuestra página. Mientras tanto, mientras que carga por acá, voy a responder acá. Sí, Enrique, tal cual. Puedes hacer regresiones simples y puedes hacer regresiones múltiples. Pero en caso de que tú quieras hacer, por ejemplo, betas, no sé, descargas información del Dow Jones o no sé, de la bolsa de tu país y quieres calcular los betas, pero de una manera eficiente, ahorita te muestro la herramienta para hacer regresiones de manera eficiente, ¿bien? Y programadas. Entonces, mire, esta es la página. Portafolios, nosotros tenemos diferentes productos, dependiendo si es para análisis cualitativo, para electrónica, otros tipos de productos. El portafolio que yo estoy mostrando es cuantitativo. Podríamos darle clic acá, vamos a contenidos, eso es lo que nosotros hacemos. También pueden visualizar cuáles son los productos que nosotros ofrecemos en el mercado, pero principalmente contenidos. Vamos a videos, ¿bien? Y los últimos dos fueron los que iniciamos en este año. Por una parte, Rig Simulator, introducción a la simulación en la generación de números, y introducción a la econometría espacial con Stata. Esos fueron los dos cursos con los que iniciamos. Cursos no, como mini cursos, ¿no? Cursos muy rápidos, en los cuales nosotros iniciamos este año. Introducción con Rig Simulator y Stata. ¿Bien? Eso es Marcelo. Perfecto. Creo que solucione tu inquietud, ¿verdad? Bien, perfecto. Listo. Mi correo te lo voy a pasar acá, miguel.bello@software-shop.com. Ahí te lo acabo de adjuntar, Marcelo. Listo. Entonces continuamos. Entonces, es un complemento de Excel, ¿listo? Complemento de Excel que tiene diferentes herramientas analíticas. Simulación, pronóstico, optimización, puedo hacer dinámica, es decir, involucrando la simulación de Monte Carlo, y estocástica, involucrando la simulación de Monte Carlo N veces, ¿de acuerdo? ¿Qué más podría tener? Herramientas analíticas, pero antes de herramientas analíticas, los árboles de decisión. También podrías desarrollar diagramas de influencia para poder tomar una decisión. Tengo unos valores monetarios, unas consecuencias monetarias, tengo unas ramas, que son las decisiones, tengo unas probabilidades, pues podría utilizar la herramienta de árboles de decisión para desarrollar un diagrama de influencia y que me diga cuál es la mejor decisión en caso de maximizar o minimizar el valor monetario esperado. Y una quinta herramienta, que son herramientas analíticas del software, donde podríamos solucionar análisis de componentes principales, clúster, estacionalidad, ajustes de distribución, simular distribuciones de probabilidad
y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es básicamente lo que comprende este software. Bien. Entonces, como cualquier otro software para la simulación, lo primero que debemos es construir un modelo estático. Bueno, entonces yo tengo acá la necesidad de resolver ese problema. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la utilidad que ofrece mi producto dado la incertidumbre que tiene en unidades, la incertidumbre que tiene en costos variables y la incertidumbre que tiene en precio? Entonces, lo primero que debemos hacer es crear un modelo estático. Bien, entonces voy a construir mi modelo estático, que básicamente va a ser una fila de esto. Entonces, mira, yo tengo unidades, tengo costo o porcentaje de costos variables, ¿listo? Tengo un precio y tengo unas ventas, ¿listo? Entonces voy a suponer lo siguiente, voy a suponer de que en mi escenario estático, las unidades son 1500 unidades. Eso es lo que yo voy a ofrecer en el mercado. Como porcentaje de costos, voy a asignar un 4% y voy a asignar un precio de 1100. Es decir, que las ventas van a ser igual a precio por cantidad. ¿Listo? Y tengo un costo variable que simplemente es el 4% de las ventas. ¿Listo? Y tengo un costo fijo de 1100. No, de 1.100.000. Bien. Entonces, ¿cuál es el resultado financiero de esta operación? Ventas menos costos fijos. Y acá tendría un resultado financiero. ¿De acuerdo? Dado lo que yo había, de alguna manera, realizado en la previsión o en un presupuesto para un horizonte temporal en específico. ¿De acuerdo? Entonces tengo unas unidades, tengo un porcentaje de costos variables, tengo un precio, tengo obviamente los costos variables que se construyen a partir de la operación, del porcentaje de costos variables y las ventas. Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿yo podría encontrar probabilidades de ocurrencia en este modelo? Pues uno diría, no. ¿Por qué? Porque la única manera de generar probabilidades de ocurrencia, intervalos de probabilidad, es tener este modelo n veces. N veces. Y a partir de esas n veces, pues yo podría construir esto de acá y tomar decisiones. Este histograma de frecuencias. ¿De acuerdo? Este histograma de frecuencias. ¿Bien? Entonces, se me cerró. Esperemos un segundo. Bien. Acá ya me recuperé el archivo. Bien, aquí lo tengo. Entonces voy a cerrar esto. Entonces, después de que yo planteé el modelo estático, que lo tengo acá, el siguiente paso es crear un perfil de simulación. Básicamente, cuando yo voy a crear un perfil de simulación es vincular el complemento que yo tengo para simular con Microsoft Excel. Entonces, ¿qué es importante en un perfil? ¿Cómo lo vas a llamar? Yo lo podría llamar acá resultado financiero. ¿Listo? Después me dice cuántas pruebas o cuántos ensayos yo voy a realizar dentro del proceso de la simulación de Monte Carlo. Por defecto aparece el 1000. Pero ¿de qué va a depender esto? Y no me acuerdo si lo mencioné en la clase anterior, pero revisemos de qué va a depender el número de pruebas o ensayos que yo esté realizando dentro del proceso de simulación. Bueno, aquí lo tengo. Entonces me dice, ¿cuántas iteraciones yo debo realizar? ¿De acuerdo? ¿Cuántas iteraciones? Básicamente eso es el nombre o como se le llama a la repetición de secuencias de números aleatorios. Eso se conoce como iteración. ¿De acuerdo? Puedo realizar n iteraciones, pero la pregunta es, ¿cuál debería ser el valor de n de manera tal que el valor esperado de una variable se estabilice? Es decir, que por cada iteración adicional, dicho valor no tenga una variación marginal importante. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo realizo 5000, me va a dar un valor esperado, y después realizo 10.000 y la variación es muy amplia, pues acá yo debería decir, yo no debería ejecutar 5000 sino 10.000. ¿De acuerdo? A medida que yo voy aumentando el tamaño de muestra, pues más me voy a acercar a la probabilidad del evento. ¿Listo? Entonces es identificar cuál es el número que yo debería utilizar con el propósito de estabilizar
el valor esperado de la variable. Entonces, si uno se da cuenta, básicamente a partir de la fórmula del muestreo aleatorio simple, esta es la fórmula del muestreo aleatorio simple, si yo despejo de acá el error, que eso es lo que yo quiero minimizar, pues básicamente la fórmula despejada de esto sería que D, ¿cierto? Que es el error máximo tolerable, va a ser igual a Z 1 menos alfa medios, la desviación, ¿sí? Dividido la raíz de n. ¿Listo? Entonces esto ya está determinado, esto es un factor endógeno, porque yo voy a determinar cuál es el nivel de confianza que voy a utilizar en la prueba y por lo tanto calcular el percentil dado la distribución normal estándar. Listo, esto ya está determinado. Esto va a depender de la variabilidad de los datos, es decir, de la muestra piloto o de lo que yo estoy observando, es decir, que esto es exógeno, esto es endógeno. Y acá yo voy a asignar el n tal que reduzca el error máximo tolerable. Entonces, ¿de qué va a depender el número de iteraciones? Pues básicamente del error que permita que reducir la brecha que existe entre los valores esperados de cada iteración adicional. Eso es. Entonces, si yo quiero manejar un máximo tolerable del 10%, pues debo considerar un tamaño de iteraciones lo suficiente para reducir eso como porcentaje de la media. Y ahorita lo revisamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender el número de iteraciones? Básicamente del error. ¿Y eso de qué va a depender? Del modelo que yo tenga y de la incertidumbre que tenga en cada variable aleatoria. ¿Listo? Comprendido ahí. Después me va a decir pausar la simulación por un error. No me gusta habilitar esta opción por el simple hecho de que si hay una imposibilidad matemática, por ejemplo, estemos simulando una raíz o un ratio, donde ratio, el denominador posiblemente puede dar 0 por la construcción de la variable aleatoria, pues me va a decir, mira, esto es un error, no voy a seguir, tú quisieras continuar o vas a arreglar tus supuestos de entrada. Entonces, lo que yo digo es, no lo asignemos y en el caso de pronosticar la variable aleatoria, si hago 1000 ensayos, 1000 iteraciones, y resulta que me da en el resultado 950 iteraciones, pues simplemente voy a concluir que 50 de esas 1000 no se puede calcular debido a una imposibilidad matemática. ¿Ven? Eso es. No. Después voy a incluir correlaciones y es que posiblemente las variables que yo voy a simular tienen correlaciones, por ejemplo, precio y cantidad en un modelo de demanda o en un modelo de oferta puede ser positivo. ¿Listo? Entonces, correlaciones sí. Y voy a establecer un número de semilla o valor inicial, número de semilla. ¿Listo? Que básicamente es el valor, ¿de acuerdo? El valor con que inicia el proceso o la técnica de generación de números aleatorios y que también lo habíamos revisado en la anterior clase. ¿Listo? Las técnicas de generación de números aleatorios. Entonces, están la de John von Neumann y Metrópolis, la de método de cuadrado medio, la de Lerner, ¿de acuerdo? La de congruencia lineal y la que utiliza Microsoft Excel es la de algoritmos congruenciales, ¿de acuerdo? Y siempre va a requerir un valor inicial, ¿de acuerdo? Un valor inicial. Entonces, si yo les voy a establecer un valor de semilla, necesita ser lo suficientemente grande con el propósito de que no converja a cero fácilmente. ¿Vean? Entonces, a mí me gusta colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto es con el propósito de que, como estoy generando números aleatorios, si yo vuelvo a replicar el ejercicio el día de mañana, pues me dé el mismo resultado, ya que estoy generando una secuencia a partir de un valor inicial que estoy asignando previamente. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante. Entonces, ¿cómo lo haría en Rig Simulator? Acá está el simulador de riesgo y voy acá a nuevo perfil. ¿Listo? Entonces le voy a dar nuevo perfil. Entonces me decía, mira, ¿cómo vas a llamar esto? Entonces yo le voy a decir resultado financiero. Voy a dejarlo por defecto en 1000, ya sabemos. Pausar simulación, no lo voy a dejar. Activar correlaciones, pues en este ejercicio puedo decirle sí y no, porque no voy a incluir correlaciones dentro del análisis. Eso lo vamos a ver en un posterior webinar. Y a especificar una secuencia de números aleatorios, valor de semilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá 1000, ¿no? 1000.
listo. Resultado financiero, importante el nombre, yo puedo crear cuantos perfiles quiera. Y eso va a depender de la estructura de su modelo y los supuestos que ustedes quieran vincularlo. ¿Qué pasaría si lo hago ya no con 1000, sino con 2000, sino con 3000? Y ahora el precio no va a ser una normal, sino va a ser una triangular. Un análisis what if. ¿Qué pasaría si esas condiciones que ya había de alguna manera preestablecido cambian? ¿Listo? Entonces también podría generar múltiples perfiles. Y le voy a decir ok. Primero, modelo estático. Segundo, crear un perfil. Tercero, es establecer supuestos de entrada. ¿Eso de qué va a depender? De la información que yo disponga. Entonces, si no tengo información, debo realizar unos supuestos. ¿Y con qué distribuciones? Pues con las más utilizadas. Triangular. Necesito 3 parámetros. El más probable, el pesimista y el optimista. Uniforme. Solo necesito 2 parámetros. Podría utilizar una distribución personalizada, aprovechándome de los expertos, utilizando el método Delphi. Y también podría utilizar una normal. ¿De acuerdo? Si no tengo información disponible, debo hacer unos supuestos. Y obviamente estos supuestos deben de estar respaldados por la teoría. ¿De acuerdo? De la teoría. ¿Listo? De antecedentes. De validación empírica. ¿De acuerdo? Y en caso de que tenga información histórica, pues yo lo que tengo que hacer es un ajuste de distribución de probabilidad. ¿Listo? Que podríamos utilizar Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Dallin, Kai-Pierre, y también podría utilizar medidas de bondad de ajuste, como lo es Akai, y como es el criterio de Schwarz-Bayesian. Pruebas no paramétricas, pruebas de hipótesis no paramétricas y medidas de bondad de ajuste. En caso de que tenga información histórica y quisiera ajustar esa data. ¿Listo? Entonces vamos a establecer supuestos. Unidades, ya sabemos que es una uniforme y que no puede ser continua, es discreta. Son unidades. Bien. Los costos variables es una distribución personalizada. Precio es una distribución normal. ¿Listo? Esas son las 3 incertidumbres que tengo. Costo fijo o no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a establecer esto? Entonces, lo que tengo que hacer es ubicarme acá, en la celda que le voy a asignar un supuesto de entrada y decirle, mira, supuesto de entrada. Entonces, acá me dice, ¿cómo quieres llamar ese supuesto de entrada? Entonces, yo lo voy a llamar unidades. También lo puedo vincular. Yo puedo darle clic por aquí y vincular ese nombre acá. Yo quiero llamarlo unidades, L18, o también tipearlo. ¿Vean? Lo puedo hacer. Unidades. Y acá aparece una gama de distribuciones de probabilidad. Yo les había dicho 44. Y muy bonito, en la medida de que cada una de estas distribuciones de probabilidad tiene una descripción. Miren, una descripción. ¿Y cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Por ejemplo, la normal. Aparece una descripción de la distribución normal y aparece cuáles son los parámetros. Y mucho cuidado, la desviación no puede ser negativa, puede ser cualquier valor positivo, la media sí puede tomar cualquier valor. Entonces yo lo podría hacer así. Entonces lo que voy a hacer a continuación es ubicar la distribución discreta uniforme. Ya lo asigné como unidades. Le voy a decir mínimo, puedo vincularlo por aquí y máximo por acá. Y también puedo truncar la distribución. Miren, yo podría decirle, mira, tome valores desde menos infinito hasta infinito. Pues acá como está truncado mínimo máximo, pero yo le podría decir, mira, toma valores positivos. Y eso lo va a hacer para la distribución normal. Bien, entonces puedo utilizar cerca de 44 distribuciones de probabilidad, asignar parámetros. Ah, y otra cosa que se me olvida. Puedo colocar los parámetros, digamos, habituales de la distribución, que en el caso de la normal es desviación y varianza, o desviación estándar. En el caso de la normal también media desviación estándar, en el caso de la uniforme mínimo máximo y así sucesivamente los parámetros. En caso de que yo no tenga esa información disponible, también puedo asignarlo de manera percentil. Y eso es muy sencillo porque yo le puedo preguntar a un experto cuál sería el 10% peor de los escenarios y cuál sería el 10% mejor de los escenarios. ¿De acuerdo? Entonces puedo ingresarla de manera regular o de manera percentil. Una de las dos. ¿De acuerdo? Y le voy a decir, ok. Y acá ya aparece una distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Miren,
Cada vez que yo le doy paso a paso, miren cómo va iterando y no necesito crear todas estas columnas, todos estos vectores. Simplemente esto almacena todas las posibilidades que tiene esta variable. ¿Cuántas posibilidades? 1000 posibilidades. ¿Listo? Y miren cómo va modificando ese resultado final. Bien. Entonces voy acá a aprovechar para guardar mi archivo. Ok. Bien. Entonces, el siguiente, ¿cómo puedo asignar una instrucción personalizada? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que la información esté organizada de la siguiente manera. Tenga mi variable aleatoria y tenga la probabilidad de cada uno de estos estados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio, ¿cierto? Selecciono esto, le doy control C, me ubico acá donde voy a copiar este supuesto y le digo supuesto de entrada. Busco la distribución personalizada. ¿Cómo la quiero llamar? Yo la quiero llamar porcentaje de costos variables y creo una distribución. ¿Ve? Entonces le digo create. Y acá voy a pegar los valores. ¿Listo? Entonces acá es muy importante colocar los valores en números porque no reconoce caracteres diferentes a los números. Y como está porcentaje y yo estoy copiando y pegando como si fuera una imagen, pues no puedo realizar esa operación. ¿Listo? Y sucede con todas. Entonces, lo que voy a hacer es cerrar, voy a cancelar, voy a cambiar acá el formato, ya que no reconoce caracteres diferentes a números. Perfecto, acá ya tengo esto. Copio, copio esto. Voy acá y le digo distribución personalizada. Miren acá, y acá ya puedo crearlo. Pego, miren, los valores. Aparece la variable aleatoria, la frecuencia relativa y la probabilidad. ¿Listo? Aquí está. Entonces, le digo graficar, lo grafica, lo voy a aplicar para que aparezca acá en esta interfaz, mírenlo acá, el ego cerrar, y le digo OK. Y acá ya asigné una distribución, miren, que solo puede tomar valores dependiendo de la probabilidad que le haya asignado a cada uno de esos. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar esto con más decimales por aquí. ¿Listo? Eso es básicamente una distribución personalizada. ¿De acuerdo? ¿Listo? Digamos que quedó acá en 4% debido a la alta probabilidad que tiene. Entonces va a ser muy difícil que aparezca esto y esto. Esto sí puede ser probable, ¿de acuerdo? Entonces tocaría mirar hasta qué intento se podría simular. Y vamos ahora con la distribución normal. ¿Listo? La distribución normal. Entonces me ubico acá, le voy a decir supuesto de entrada, ubico la distribución normal, ok, se va a llamar precio. ¿Dónde está la media? Por acá tengo la media y por acá tengo la desviación estándar. ¿Ven? Y como yo les decía, el precio no puede ser negativo, entonces lo que puedo hacer es limitar los valores teóricos de la distribución. ¿Cómo lo hago? Acá habilito estos límites y le digo, mira, solo quiero que simule desde 0 hasta infinito y la actualice. Entonces, sin truncamiento, con truncamiento. Sin truncamiento, con truncamiento. ¿Listo? Y le digo, OK. Y acá ya hice otro procedimiento. Miren. Miren que ahora sí ya se están moviendo estos dos. ¿Listo? Todos se están moviendo. ¿Listo? Lo podría hacer de esa siguiente manera. Entonces ya establecí supuestos de entrada, tienen incertidumbre dependiendo de distribuciones de probabilidad y como no tenía información, pues supuse una normal, una uniforme y una personalizada. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuarto paso. En caso de que esté haciendo una optimización, que esto no es una optimización, ¿sí? Sin embargo es importante resaltarlo acá, en caso de que sea una optimización, pues debería establecer cuál es la variable objetivo, en caso de una optimización de un portafolio de inversión. En caso de que sea un modelo de demanda o de inventarios, pues podría establecer variables objetivo. Pero acá no se llama esto variables, sino variable. Variable objetivo, solo es una. Maximizar o minimizar. Pero sí tengo variables de decisión, que para el caso de un portafolio de inversión sería las participaciones que voy a asignar a cada activo en particular y terminamos con las restricciones. ¿Listo? Quinto paso, vamos a ejecutar. No, vamos a ejecutar, no, vamos a establecer el objetivo. O sea, ¿yo para qué voy a diseñar este modelo de simulación? Pues debo establecer un pronóstico de salida. Mi objetivo,
¿Qué es lo que quiero pronosticar? Establecer pronóstico de salida. Entonces, ¿cómo voy a establecer? Debe ser una función, una fórmula. Entonces, me ubico acá, porque esto es lo que yo quiero pronosticar. También podría pronosticar ventas. Todo lo que sea fórmulas, yo lo puedo pronosticar, pero para este caso va a ser nuestro resultado financiero. Y le voy a decir pronóstico de salida. ¿Cómo quieres llamar ese pronóstico de salida? Se va a llamar resultado financiero. Y acá me aparece cuál es el nivel de precisión que yo voy a manejar. Por defecto, el software maneja el 95%, ¿de acuerdo? En caso de que yo quiera utilizar un 99%, se habilitan estas dos casillas. ¿Bien? Entonces me dice, más o menos, cuál es el nivel de error que tú quieres manejar como porcentaje de la media. Entonces yo le podría decir, quiero manejar un error del 10%. O quiero manejar un valor de la media, más o menos $5 o $10. ¿De acuerdo? Entonces puedo utilizar cualquiera de ellas, pero no las dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces puedo utilizar porcentaje de la media, cuánto te quieres equivocar, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel tolerable? O también en unidades. ¿De acuerdo? Entonces una es relativa y la otra es absoluta. Pero si no modifico esta casilla de verificación, no, casilla de verificación no, sino cuadro de diálogo, pues voy a utilizar un 95% por defecto. ¿Bien? Le voy a decir OK y se colorea de amarillo. Después, dentro de todo este proceso, voy a ejecutar ejecutar la simulación de Monte Carlo y le voy a decir correr. ¿Bien? Le voy a decir acá establecer y vuelvo a correrla. ¿Qué pasaría acá? Voy a decir por acá pausar. Voy a guardar el modelo si no lo ejecuto aquí. Vamos a esperar un segundito. Perfecto, listo. Entonces acá lo que hice fue pausarlo. En caso de que suceda este error, listo. Entonces lo que hago es pausar, cierro esto, restablezco para volver a los valores iniciales. Miren, paso a paso. Se mueve, restablezco y le digo ejecutar. ¿Listo? En caso de que suceda ese tipo de error. ¿Ven? Entonces, por acá me están preguntando, si quisiera utilizar a un 99% de confianza, ya lo hacemos, Enrique, ¿de acuerdo? Ya hacemos eso al 99%. Listo. Entonces acá terminó la simulación, tengo mi histograma en frecuencias y no más basta con interpretar. Ahora, uno donde ve el nivel de error como porcentaje de la media. Si uno va a estadísticas, acá aparece la precisión al 95%. Me dice que tengo un error del 4%. Si yo había establecido que mi máximo error era el 20, pues yo acepto este modelo. ¿Ve? En caso tal de que esto esté por encima de lo que yo estoy dispuesto a tolerar, pues, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el número de iteraciones, el número de iteraciones. ¿Sí? Entonces, por acá me están diciendo, bueno, ¿y qué pasa si yo lo quiero utilizar al 99%? Bueno, al 99%, pues lo que hace es calcular el percentil para el Z al 99%, pero yo lo podría establecer acá. Entonces le voy a decir, mira, yo para este voy a eliminarlo, voy a decirle que es un pronóstico de salida, que se va a llamar resultado financiero, ¿listo? Que voy a trabajar al 99%, entonces me dice, ¿cuál es el porcentaje que tú estás dispuesto a tolerar? Le voy a decir 10%, ¿de acuerdo? Es decir, que si en el intento de la simulación, ¿cierto? En el intento de la simulación me da un error que está por encima del 10, me va a decir, cuidado, lo que tienes que hacer es aumentar el tamaño de muestra. ¿Ven? Entonces le voy a decir, OK, y vuelvo a ejecutar. ¿Listo? Y acá está de nuevo nuestro ejercicio. ¿Ven? Entonces, el siguiente paso, una vez que tenga este histograma, es interpretar. ¿Cómo puedo interpretar? Generando intervalos de probabilidad. ¿Sí? Esa es una, intervalos de probabilidad. Probabilidades de ocurrencia.
¿Cuál es la probabilidad de que sea superior a $1000, $2000? El valor esperado del resultado final. ¿Cuál es el riesgo medido a partir de la desviación estándar? ¿Cuál es la simetría? Es decir, la forma de la distribución de probabilidad, es decir, que si tiene sesgo, y la concentración de los datos, que va a ser la forma y es el exceso de kurtosis. Así es como yo podría interpretar un histograma de frecuencias. Entonces, comencemos con el intervalo de probabilidad. ¿Cómo lo puedo interpretar? Pues básicamente, aquí están las casillas. Lo único que tengo que hacer es decirle, mira, quiero un intervalo al 95%. Entonces podría decir que con un 95% de probabilidad, el resultado final financiero está entre menos 218.000 y 1.348.000. Lo podría hacer también al 99%, también al 90% y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Intervalos de probabilidad. Lo que podría hacer con este histograma de frecuencias. Probabilidad de ocurrencia. No sé, supongamos que mi objetivo financiero es tener un resultado superior, o más bien, que sea positivo. Entonces yo le podría decir, mira, yo quiero que me muestre la probabilidad hacia la derecha, es decir, la cola derecha, tipeo acá el 0, ¿cierto? Y presiono la tecla tapa, ¿de acuerdo? Entonces acá me dice cuál es la probabilidad de que sea positivo, 90%. O en caso de que yo tenga un valor en específico, no sé, supongamos que 500.000, miren esto. ¿Cuál es la probabilidad que el resultado financiero esté por encima de 500.000? O de 990.000. Miren esto, 11%. ¿De acuerdo? Entonces, puedo también interpretar probabilidades de ocurrencia. ¿Listo? Eso es lo que podría hacer. Ahora, valor esperado. En mi presupuesto, ¿yo cuánto debería colocar? Porque esto es una fotografía. Tener 484.000. ¿Cuál es el valor esperado de todas las incertidumbres? Y obviamente de mi objetivo, que es el resultado financiero. Entonces, ¿dónde puedo encontrar las estadísticas? Acá hay un tab que se llama estadísticas y acá relaciona el valor esperado, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la simetría y la kurtosis. Y obviamente acá unos percentiles. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el valor esperado de resultado 516? Más o menos cuánto se desvía cada observación que usted simuló, ¿cierto? Con respecto a la media, 394.000. ¿Y eso cuánto representa en porcentajes con respecto a la media? Coeficiente de variación, 76%. La simetría es positiva, entonces tiene un sesgo hacia la derecha, que es positivo, es decir, que hay valores atípicos hacia la derecha, y la kurtosis está por encima de 0. Cuidado que esto es exceso de kurtosis, esto no es kurtosis. Entonces la base es 0. Todo lo que se encuentre por encima de 0 es leptocúrtico, es decir, que tiene una mayor probabilidad de tener eventos extremos o catastróficos. ¿Bien? ¿Perfecto? Bien, así es como podría interpretar. Entonces, al final, yo podría generar reportes, extraer la data simulada, y crear estadísticos de pronóstico. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo puedo generar reportes? Acá en herramientas aparece crear un report. ¿Cómo puedo extraer la data simulada? Entonces yo le podría decir acá exportar los datos. Pero aquí voy a crear una tabla estadística del pronóstico, del resultado financiero. Todos estos datos y le digo, ok. Y me crea todos los resultados estadísticos relacionados al resultado final. Incluso unos percentiles. ¿Bien? Entonces, eso era básicamente la presentación que les tenía para el día de hoy. Esto es básicamente generar eficiencia en contraposición a lo que podríamos hacer en Excel. En Excel podríamos hacer esto, pero créanme, los resultados, o más bien la hoja queda demasiado pesada. En caso de que quisiera generar reportes o macros, tengo una limitante en el número de distribuciones de probabilidad, no puedo truncar.
¿De acuerdo? Entonces, con este software me permite generar simulaciones e interpretar con el histograma de frecuencias. Entonces, este video queda obviamente grabado y la siguiente semana usted lo podrá ver en nuestra página de internet. Bien, entonces, no sé, en caso de que tengan algún tipo de pregunta, inquietud o consulta y ahorita no la quieran realizar, acuérdense de mi correo electrónico. También puedo compartir esta hoja que diseñé a los participantes. En esta ocasión les voy a hacer llegar la guía de instalación de Risk Simulator con una versión demo de 60 días para que puedan trabajar sin ningún inconveniente y poder replicar este ejercicio del día de hoy. Bien, entonces damos por terminada esta sesión. Muchas gracias por participar y nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias.